Damas y caballeros, cordial saludo. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? ¿En qué andan? Bien. Bueno, voy a poner un casco. Con ustedes el casco blanco. ¡Ping! Sí, está bien. Vale. ¡Ting, ting, ting! Sí, ya. Con ustedes, gracias al Politécnico de Colombia. Artistas constructores. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida al manual básico de AutoCAD. Sí, manual básico de AutoCAD, que nos ofrece una información muy valiosa. Esperemos manejar esta herramienta. Con el manejo de las herramientas para AutoCAD. Si queremos manejar esta herramienta, tenemos que manejar las herramientas que maneja AutoCAD. ¿Cuáles son esas formas como efectivas de manejar herramientas? Digamos, comando. Mira, digamos, AutoCAD, ¿qué es? Mira, desde el 2012, como en sus versiones anteriores también, ya llevaba 3 formas de ejecutar comandos. Bueno, se defendía con 3 comandos. ¿Cuáles eran? Por iconos, por teclado o por la línea de comandos. La línea de comandos llegaba. ¡Ping! Entonces, AutoCAD en el 2012, ¿qué hacía? Por iconos, como el nombre lo indica. ¿Qué pasaba? Pues se usaban comandos directo del icono, haciendo clic en la cinta que reúne todas las aplicaciones. Esa cinta llamada Ribbons. Esta es más útil ahora, en el caso en que se conozca el nombre del shortcut. Con el icono gráfico, da una idea de lo que se quiere hacer con una herramienta. Ya lleva la idea metida, el icono, gracias a su grafismo. Mira, por teclado también tenemos la opción para ejecutar comandos. No es sino que escribas las iniciales en inglés. Para escribir los comandos, la orden aparecerá en línea de comandos. Ya aparece la línea como un diccionario de palabras. Comando. O en la caja de entrada dinámica. Ya está activa esta caja dinámica. Es una caja dinámica para darle como aquel que buscaba dar órdenes en medio de otra programación, la cual aparece en donde se va ubicando un puntero. Después de seleccionar la herramienta, simplemente era pulsar Enter. Ya, se seleccionó, puso Enter y ya no había que preocuparse por memorizar, sino que ya estaba la opción ahí guardada. Línea de comandos. Tenemos el shortcut, alias el abrevadero. No, mentira, abrevadero no. Es la abreviación del comando. El shortcut, háblame del shortcut. Es como el alias. Es una abreviación de un comando. Entonces, los comandos se manejan por abreviación. En inglés, esta forma es parecida, solo que se puede desactivar esta forma con F12. Se tiene entonces que escribir un shortcut completo, no solamente las iniciales. Ya viene el listado de opciones. No tienes que memorizar esto, ya viene en la lista. ¿Sí? Qué bueno. Entonces vamos con las teclas de función. Teclas de función con ustedes. ¿Teclas? Sí, dame las funciones de las teclas. Vamos a ver cómo nos va, porque tendríamos que dividir entre F y numeral. F número 1. Ayuda. AutoCAD ayuda con F1. Vas a pensar en una ayuda en AutoCAD. Dirígete al F1. Presionas, clic. Se abre la ventana en la cual cuentas con 2 secciones. Una para examinar las ayudas, otra para conocer los conceptos básicos. Bueno, en la ayuda se concede esta información. Conceptos básicos, por favor. Recursos adicionales, por favor, que soy nuevo en el manejo de esta herramienta. ¿Qué hago? F1. Oiga, sí. Nuevo en esta vaina. F1, pum. Arroja los conceptos básicos, los recursos. ¿Cómo dice este comando? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se proporciona la ayuda realmente al que está ahí programando? Que está ahí sin saber nada. F1. Oye, pero ahora damos el siguiente paso. F2. Pant. Text. Guión text.
puede ser el pant, text-text, SCR. Mira, al presionar la tecla F2, se abre entonces delante de nosotros un editor de texto. Lo invitan a tener contacto con el texto, en el cual se visualizan los comandos ya ejecutados. Visualizan comandos ejecutados. Se solicita entonces que va a hacer el programa. Se puede activar esta ventana en el menú. Se activa la ventana en el menú, la de ver. Vamos a estar viendo las visualizaciones, muchachos. Vamos a estar viendo las ventanas de texto, las visualizaciones. O también simplemente con el shortcut ponemos pant text. Y esto es para poder ver las visualizaciones, para poder ver la barra que dice View, ventanas de texto. Ah, pero qué bueno, ya nos permite ver. ¿Qué pasa si entonces damos el paso al F3? Mira, el F3 nos va a hablar del ref o snap. O snap, ref, referencias a objetos. Oye, entonces, F2, visores F2. F3, referencias a objetos. Oye, entonces, está bueno. Referencias a objetos, por favor. F3. Son puntos significativos en el manejo de esta herramienta. F1, F2, F3. Avanza fácilmente. ¿Sí? Adquiere un significado mayor la experiencia en AutoCAD. ¿Sí? Por se trabajan entonces con mayor rapidez, mayor precisión los dibujos. Se desactiva. La referencia a un objeto, F3. Sí, que se prenda la moto. Aquí vamos con F3, con la referencia a los objetos en AutoCAD, dando clic al botón OSNAP. Referencia de objetos, OSNAP. ¿Ubicado en dónde? Esto está ubicado en la línea del estado. Las referencias, por favor, de los objetos se modifican también escribiendo el comando OSNAP ref. OSNAP referencia. Se abre una ventana. Sí, vemos que se abre la ventana. Sí. En donde se va a elegir la referencia. Se abre la referencia. A continuación con ustedes se explica brevemente las referencias. A lo que significa ref o snap. Ref, referencia a los objetos o snap. Mira, estamos con endpoint. 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 Como primera medida, tenemos un cuadradito. Y el cuadradito es el endpoint. Endpoint. Es una línea, es un arco, es una polilínea. ¿Tiene la referencia a los objetos? Sí, tiene referencia a los objetos. Claro que sí. Endpoint. Punto final. Tenemos el midpoint. 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 Hace alusión no al cuadrado, sino al rectángulo. El midpoint lo vas a tener como un rectángulo. Que diga como un triángulo. El midpoint, míralo más bien como un triángulo. La mitad. El midpoint hace alusión a la mitad, entonces hace alusión al triángulo, que esta punta está en la mitad. Entonces se pueden trabajar líneas, arcos, polilíneas, que hacen relación al midpoint. Bueno. Sí, también tenemos el centro, center. Ya que no sabes cuál es el icono de un centro. Pues casi que es un polígono con 2, 4, 6 puntas. Un polígono de 6 puntas hace relación al icono de centro. Arcos, para hacer círculos. Tiene referencia al centro directamente. Qué bueno. Pero aquí no termina todo. No son puntos finales, puntos medios, centros, no. También hay nodos. Nodos. Pues este nodo es como un punto fijo, como una fijación. ¿Sí? ¿Tiene referencia a los objetos? Sí. Los nodos hacen relación directa con un objeto. Bueno. Tenemos lo que es el cuadrante. El cuadrante o quadrant, un rombo. ¿Sí? El cuadrante para hacer arcos, círculos.
Tienen de referencia al cuadrante. Esto como un rombo. Oye, entonces también tenemos más. Lo que sería el icono de intersección. Pues, entonces ponemos la X en la mitad, tic, y hace la intersección entre dos líneas, tic, entonces la X queda perfecto. Es un icono y hace un cruce, y hace una unión entre entidades. Tiene la referencia directa a la intersección, muchachos. Se entrecruzan las dos líneas, una X. Seguimos con otro icono, el icono de la tangente, de la tangent, la tangente. Pues se hace un icono como si estuviera sobre una línea acostada, como si estuviera pintando una pluma sobre una línea horizontal. La tangente. Ese es el icono para hacer arcos, círculos, referencia a la tangente, una señalización a la línea acostada. Mira, tenemos con ustedes el nearest, el icono del nearest, el icono del objeto cercano, el nearest, objeto cercano. Pues, ¿qué? Pues un objeto cercano lo pusieron como si fuera uno de estos relojes de tiempo. Un objeto cercano, para hacer líneas, círculos, polilíneas. El nearest, objeto cercano. También tenemos otro icono para hacer alusión a intersección ficticia. Oye, puede haber una intersección entre dos líneas y hacemos clic. Parece como el icono de la X. Pero si se va a hablar de una intersección ficticia, se pone entonces la X dentro de un cuadradito. Si ves una X entre un cuadradito, un icono de X dentro de un cuadrado, una intersección ficticia. ¿Qué será? ¿Para qué? Es para el cruce o para las uniones de entidades que no intersectan, tienen la referencia a un objeto de intersección ficticia. Realmente no están intersectando, sino que tienen la relación, tienen como esa referencia a la intersección ficticia. Por eso con ustedes, el llamado apparent intersection. Bien. Entonces, como nos causó sensación hablar de la OSNAP, de la referencia a la OSNAP, venga la respuesta. Aquí viene la respuesta. Te tendría que dar la respuesta con el 3D. 3D OSNAP. Entonces, referencia a un objeto, referencia al 3D, referencia OSNAP. Sí, se vincula el 3D con el OSNAP. Y esto gracias al F4. Entonces ya nos metemos F1, F2, F3, F4 así de inmediato. Se hace referencia a un objeto 3D cuando nos metemos en el F4. Objeto Snap. Objeto 3D. La cual se practica una herramienta llamada Snap. Solo que esta Snap en ocasiones se hace referencia solo cuando hay un objeto 3D. Objeto Snap, objeto 3D. Se ubica en la línea del estado en el manual. Bueno, seguimos esta vez con el F5. ¿Y qué vamos a hacer con un F5 en AutoCAD? Mira, es que se van a manejar ahora las ideas de planos, tipos de planos. Un ISO, todos los lados iguales. ISO plano. F5, nos metimos con los planos y empezamos con el ISO plano. Todos los lugares, todas las caras iguales, ISO plane. Mira, cuando se activa esto, en el F5 del AutoCAD, se pasa de la referencia del objeto 3D a la referencia de los planos de los ISO. Entonces, cuando se activa esto, la herramienta permite trabajar 3 planos, X, Y, Z, 3 planos, porque previamente se hizo referencia al 3D. Ahora vienen 3 planos, desde arriba, ISO plano derecho, ISO plano izquierdo. Para intercambiar planos se utiliza entonces, vamos a intercambiar planos, listo, F5, opción. Para poder trabajar de esta forma, solo se activa entonces la vista isométrica. El isoplano trae vista isométrica. Ajá. Entonces la cual se va a encontrar en dónde? Se va a encontrar la barra de etiquetas. Aquí se encuentra la barra de etiquetas. ¿Y qué trae la barra de etiquetas? Se hace clic
alcanza a ver el custom, el view. Se selecciona el custom, el view. Y cualquiera de las 4 que se ven aquí son SW Isometric, SE Isometric, NW Isometric, NE Isometric. Son 4 customs de view, de visualizaciones. 4 visualizaciones SW, SE, NW, NE. Más que todo cuando hay Ns, NW y NE, haría alusión a lo que es la navegación. Pero si es SW, pero si es SE, son otro tipo de barras, no de etiquetas, para los visores. SW, SE, porque el NW y el NE pues hace alusión a la navegación de la W, a la navegación de la E. Pero es que hay SW y SE, hay NW y NE, donde las N son las navegaciones. Ah, qué bueno, bueno. Tenemos con ustedes, pasamos al F6, por favor. Aquí nos ubicamos como un sistema de coordenadas dinámicas. Sistema de coordenadas dinámicas. Con el F6. Se va a activar con ustedes sistema de coordenadas dinámicas F6. Clic. ¿Sí? Sistema de coordenadas dinámicas. Se presiona F6 y el icono en la parte inferior de la línea del estado cambia el plano de trabajo. Cambia el plano de trabajo. Y esto acerca el puntero. ¿A dónde? A alguna de las caras deseadas. Se va acercando el puntero a las caras deseadas. Cuando cambia el plano de trabajo, se acerca el puntero a una de estas caras deseadas. Esto es lo que hace alusión al sistema de coordenadas dinámicas. Cuando cambia el plano, el puntero va efectivamente a la cara deseada. Con ustedes, el grid, la rejilla, el grid F7. Vámonos con F7. Así de fácil se pasa del F1 al F7. Donde en el F7 ya empiezan a hablar de lo que son las rejillas. Lo que es como esa vertical y esa horizontal. Es una cuadrícula, es la palabra, cuadrícula. ¿Sí? Hasta el F7 viene a aparecer una cuadrícula en un AutoCAD. Previamente hay que pasar por otros caminos para llegar a una cuadrícula, la cual es como la soporte, la base, la cual en algunas ocasiones, ¿qué pasa? Sirve de referencia. Obvio, se localiza en las líneas, en el estado, ¿en dónde? En la cuadrícula, en la grid. Bueno, entonces, con ustedes nos ubicamos en la cuadrilla, en la grid. Y pasamos al F8, por favor. F8. Orto. 8, F8, orto. Con la misma O de ortogonal, de líneas verticales y horizontales, no hay más, solamente eso. Ortogonal obliga al cursor a tener desplazamientos, solamente verticales y horizontales. Se activa entonces F8 para movimientos verticales y horizontales. Para que no hayan inclinaciones. Porque cuando hay 3 planos, piensa uno que está haciendo un movimiento vertical o horizontal. Resulta que se le va para el tercer lado, para el tercer plano. Pero ¿cómo si yo estaba viendo una vertical y horizontal? Pero estaba pensando solo en 2 planos. Se estaba yendo hacia el tercer plano. Entonces, tocaba ponerlo todo muy claro. Ortogonal, por favor. F8. Métase con la F8. Para que no esté haciendo una línea diagonal. ¿No ve que son 3 planos? Listo, bien pensado. Vamos a ortogonar todo. F8. También se localiza entonces una línea de estado F8. Línea de estado. Hay que asegurarse que la línea está en su estado F8. Estado ortogonal. No se acepta. Una línea diagonal cuando se quiere edificar para arriba, muchachos. No. F8. Pasamos ahora al F9. Se pasa al F9 para forzar un cursor. Para obligar a que el cursor pueda desplazar
según los valores de la rejilla, se pueda desplazar según los valores de esa cuadrícula. Pues sí, por las horizontales, por las verticales se pueda desplazar el cursor con el F9, ubicándose en la línea del estado previamente puesta en el F8. Si empiezas el jueguito con el F8 de la ortogonal, en la F9 vas a forzar a que el cursor definitivamente obligue al cursor a desplazarse por esos valores de la cuadrícula vertical y horizontal solamente con el F9. Oye, pero qué bueno. Entonces, si te metes con las líneas ortogonales en el F8, el F9 te acompaña con el cursor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el F10? Pues viene la palabra polar. ¿Sí? Polar me suena también como a la familia y a la relación directa con el rastreo. Están hablando de polares, están hablando de rastreo. Mira, es que más que todo es un comando. A polar muestra un comando. Cuando el cursor forma el ángulo indicado en la variable indicada, la variable polar, ángulo, habla de un ángulo necesariamente. Ángulo indicado, ángulo polar. En inglés, polar angle. Te están hablando de un ángulo de ¿qué? Un ángulo de 90 grados. Oye, ¿el ángulo de 90 grados se llama ángulo polar o qué? También se localiza en las barras del estado. Como que se confirma todo. A partir del F8, F9, el cursor sobre esta cuadrícula, pero ya el ángulo polar es de ángulos 90, se va a estar localizando con las shortcuts llamadas polar angle, en inglés polar angle, así se estará llamando. Pero ya llegamos al F11, qué bueno, ya casi termina. Termina ya casi con el rastreo, el octrack. F11, por favor, para rastrear. ¿Para rastrear qué? La línea. Van a estar rastreando una línea. ¿Cómo es eso? Se va a estar activando el botón del rastreo. ¿Sí? De la referencia a un objeto. No, así es. Object Snap Tracking. Entonces, Object Snap Tracking en la barra del estado. Se va a hacer el rastreo. ¿Sí? Se van a indicar si se está haciendo bien el cursor, se encuentra en alguna entidad. Cuando se va a localizar el cursor, ¿qué pasa? Aparece una cruz de color verde. Oye, es que tú vas moviendo el cursor en medio de la grid y va a aparecer en un momento el logo cambia y se vuelve verde. ¿Dónde está la referencia? ¿Qué pasó? Se volvió verde. El cursor se volvió verde. Es que están hablando de un rastreo. Se está volviendo esto un rastreador de medidas, de anotaciones. Tenemos entonces otro paso importante. Lo que es el modo polar, no. Lo que es el modo DIN. El DIN mode con el F2. Con ustedes para finalizar los Fs. F2E, el DIN mode. ¿Hace relación al dynamic? ¿A un modo dinámico o qué? Mira, se localiza entonces en la parte inferior de las barras del estado del AutoCAD. Esta herramienta muestra una caja de texto. El DIN mode, modo dinámico, caja de texto. En la posición donde se encuentra el cursor, sustituye la línea de comandos. O sea que esta caja de texto sustituye la línea de comandos y permite concentrarnos más en el dibujo. Que se quiere un dibujo tácito. Que se quiere un dibujo bien pulcro. Aparece algo llamado ¿qué? Algo llamado la línea de comandos. Línea de comandos llamado el DIN mode gracias al F12. Esto es para centrarnos más en el todavía más en el dibujo. ¿El contorno? No, en el dibujo.
Entonces tenemos esta maravilla, que si te vas al F2, ya te hablan de visualizaciones. ¡Ah, qué bueno! Son muchas las maravillas. F1 ayuda para conocer todos los términos, conceptos. F2 ya visualizaciones, para después pasar al F3 y a las visualizaciones de las referencias a los objetos 3D. Así hasta el F12. Visualizaciones en el área de trabajo, sí existen. Se habla entonces de un proyecto en AutoCAD. Tenemos por defecto una área, digamos, 3600 por 1800 metros. Esta área de 3600 por 1800 puede modificar el área para hacerla más pequeña, claro. Para esto utilizamos entonces los comandos zoom, window. Entonces nos acercamos con el zoom y pedimos especificar, por favor, coordenadas en formas diagonales. Coordenadas diagonales que dependen de nuestras necesidades. Si nos estamos acercando, entonces estamos empleando un comando zoom. Y esto es como una forma de meter una línea diagonal que habla de nuestras necesidades para modificar el área. Se modifica, se cambia el área para más chiquita, ¿no? Entonces se da clic en esta pestaña. Entonces se pasa la flecha de opción zoom. Se puede pasar también a ver los tipos de comandos. Tú metiste zoom y además te vienen tipos de comandos extra. Selecciona la opción window, la ventana, en la barra de comandos. Se puede indicar la primera coordenada, por favor. ¿Cuál será la primera coordenada en un plano cartesiano? ¿Cuál es la primera coordenada? 0, 0. Listo. Aseguramos 0, 0 metros. ¡Ting! La segunda coordenada, ¿cuál sería? No, pues me voy con 100, 100. 100, 100, por favor. ¡Pum! Enter. ¿Qué pasa? La cuadrícula se está configurando, muchacho, con coordenada. ¿Qué te parece que se pueda configurar una coordenada en una cuadrícula? Pues mira, en la AutoCAD se tiene 4 tipos de coordenadas. O sea, no es una, son varias para trabajar 2D, 3D en una cuadrícula grid. En esta ocasión solo se utilizan las coordenadas 2D. Mira, hay que configurar la cuadrícula, no, la plantilla. La primera es la rectangular absoluta, la han llamado rectangular absoluta, la cual asume valores X y Y. Su punto de referencia es el 0, 0. Es el origen de los planos cartesianos. La segunda la han llamado coordenada rectangular relativa. La rectangular absoluta 2D XY. Coordenada rectangular relativa. Ya hablan de una coordenada que sea relativa. ¿Qué es esto? Que se asume que el último punto es el punto 0, 0. El último punto. Y si es el último, también va a haber un primer punto. El inicio y el fin del punto. A partir de ahí empieza a asumirse una nueva posición para que a partir del final del punto se inicie una tercera iniciación de punto. Tenemos rectángulos absolutos, tenemos rectángulos relativos. Tenemos la tercera. Ya la tercera es polar relativa. Ya hay relatividad. No, relatividad no. Simplemente es polar relativa. Si es polar, habla del ángulo 90 grados. Entonces se van a emplear los ángulos en las coordenadas. No. Lo que pasa es que, al igual la primera, que es coordenada 0, 0, como punto de origen, también tiene punto final. Ocasión para meterle una longitud. Ocasión da para que el comando venga a nosotros, nos diga, ¿le metemos una longitud o le metemos un ángulo? ¿Sí? Uno escoge qué más se va a hacer. Por eso es esa polar relativa. Le metemos ahora una longitud o un ángulo. Tin, 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 tin. Con ustedes, polar absoluta. Tenemos polar relativa.
polar absoluta. Tenemos con ustedes rectángulos absolutos, tenemos con ustedes rectángulos relativos. Polar absoluta, que la asume con las distancias y también la asume con los ángulos, los puntos. Entonces estamos tomando a partir de ahí distancias, ángulos, punto de origen. El origen está en el 0, 0. Muy bien. Se hace clic derecho sobre el icono. Clic derecho. Ponemos el icono del OSNAP. Hace referencia al objeto. Oye, qué rico. Uno va haciendo la línea. Clic derecho. Referencia a objeto. Y aparece el menú. Y ahí dice selecciona settings. Vámonos con los settings, parámetros. Con los parámetros. ¿Y qué más hacemos? También está la pestaña del Dynamic Input. Entrada dinámica. Oye, es que a los planos le están metiendo entradas dinámicas. Porque previamente se consideraron objetos, dibujos objetos. Previamente fueron diseños paramétricos. Un diseño paramétrico. Objeto, dibujo como objeto. Pestaña para posibles entradas dinámicas o que se convierta en un objeto o un bloque dinámico. Vámonos. Este es el punto. Input. También se puede poner un punto en un nodo en medio de ese dibujo de objeto. Seleccionamos nodos o puntos. Pointer Input. Selecciona el Settings y también la ventana aparece emergente. Elige primero formato cartesiano. Cartesian Format. Sí, yo necesito que sea un formato cartesiano, por favor. Se hace alusión al formato cartesiano, sí. No está ya todo hecho, toca hacer coordenadas absolutas. No, coordenadas absolutas no tiene nada que ver, es formato cartesiano. Listo, obvio. Pin. Después de ahí sí damos el paso a las coordenadas absolutas. Tenía que ser primero un formato cartesiano para después pasar a hacer coordenadas absolutas. Se da el clic en OK, Enter. Pin. Queda la coordenada absoluta. La configuración de las plantillas con ustedes. Coordenadas absolutas. Listo, qué rico. Bienvenida. Como ya se dice, entonces este tipo de coordenadas tienen como punto de referencia las coordenadas 0, 0. ¿Sí? A partir de ahí se irán poniendo coordenadas que van con relación con el inicio del punto y el final del punto. El punto en el que se quiere empezar a trazar nuevos elementos. Nuevos elementos como ¿qué? Como longitudes o ángulos. Entonces uno va dibujando, ya saboreando. Comando línea, comando ángulo. Voy a ir diseñando. Entonces tenemos más. Tenemos ejemplos. Z, para poder activar un comando zoom. Listo, empleamos la tecla Z para el zoom. W, oye W, ¿para qué? ¿Para qué estás tú, W? Para indicar qué será una ventana. Esto será una ventana, una window. Ah, listo, esto es una window. Se ingresa entonces la primera coordenada, 0, 0, se da enter. Como segunda coordenada tenemos 100, 100. 0, 0, primera coordenada. Segunda, 100, 100. Para activar el comando línea, tenemos entonces 20, 10. Será la coordenada número 1, la coordenada número 2, coordenada 3, 4. ¿Sí? Finalmente, aplicamos la letra C, que es para cerrar, confirmar. Se cierra el dibujo, queda el objeto sellado para unir los últimos puntos con los primeros y lograr así el diseño cerrado. Están dentro de las coordenadas absolutas. Querían cerrar bien el dibujo objeto con coordenadas absolutas. Pero ¿qué pasa si son coordenadas relativas? Son relativas, ahora se va a asumir los valores a partir de las últimas coordenadas ingresadas. ¿Cuáles son las últimas coordenadas? Asumen valores positivos a la derecha. O sea, para el eje X, que es el primero, valores positivos a la derecha. Y hacia arriba al eje Y. Negativas
serán entonces a la izquierda. Valores positivos y negativos, si son positivos es a la derecha, si son negativos es a la izquierda. Los positivos a la derecha, los negativos a la izquierda. Se hace coordenadas relativas, pero es gracias a que es X y es Y, es positivo y es negativo. Por eso es que son relativas. Para el eje X y para abajo, y para el eje Y, para indicar las coordenadas relativas, se ingresa primero el símbolo arroba. ¿Cómo vamos a hacer alusión a una coordenada relativa? Es relativa. Metamos el símbolo arroba. Arriba. Arroba con las coordenadas relativas. Meta el símbolo arroba. Entonces tenemos el ejemplo de la letra Z, que es zoom. W para indicar que algo es una ventana. Ingresan las coordenadas, la primera y la segunda, con los números 00 y 100, 100. Se da el clic home y el icono línea de cinta de dibujo aparece. Con nosotros la cinta de dibujo se ingresa el 20, el 10, para darle el inicio. Pero como son coordenadas absolutas, no, coordenadas relativas, entonces van con el comando arroba. Entonces están jugando con la arroba, son coordenadas relativas que juegan con XY, juegan con X más Y menos. Se juega relativamente con el positivo y negativo, muchachos. Entonces así van a estar las coordenadas. Ahí empiezan las coordenadas. Es un comando con arroba, ya sabemos. XY, positivo, negativo. La arroba, muchachos. La forma de mandar la parada. Pero no son solo coordenadas absolutas, relativas. También hay coordenadas polares. Pero lo polar, más que todo, es para ángulos de 90 grados. Entonces, esta última se va a asumir con los valores a partir de lo que son las coordenadas ingresadas. Sí, se asumen los ángulos con estas. Ya se sabe que hay coordenadas ingresadas previamente. Se asumen estos valores de ángulo. Se encuentran en el rango de 0 a 360 grados, no es 0 a 90, 0 a 360. Asumiendo siempre el punto 0 hacia la derecha, asumiendo siempre 90 hacia arriba, 180 hacia la izquierda, 270 hacia abajo. Para poder indicar las coordenadas, se estarán entonces introduciendo primero el símbolo arroba, sí. Un valor, por favor, el símbolo mayor o menor. Entonces te están metiendo programación. Primero, coordenadas XY. Segundo, coordenadas relativas con positivo y negativo. Tercero, coordenadas con mayor o menor. Esto es mayor a, que representa el ángulo deseado. Este ángulo es mayor a este ángulo es menor a este. Se está hablando de un ángulo deseado. Entonces ya sabemos que jugamos con la Z para el zoom, la W para indicar que algo es una ventana. Las coordenadas 0, 0 y después 100, 100. Con el clic en el home para seleccionar entonces la barra de herramientas. Tenemos una coordenada 20, 10, digamos. Entonces ya los comandos se van a estar ubicando con arroba y con los símbolos de mayor y menor. Se están jugando con este lenguaje, el AutoCAD. Lenguaje de la arroba, es que se está hablando de coordenadas relativas, muchachos, de X y Y, de positivo y negativo. Pero también polar, porque se está hablando de un ángulo mayor al otro. Entonces, un ejemplo es, una coordenada puede ser arroba 60 mayor a 0. Puede ser arroba 40 menor a 90. Así se va jugando con la arroba y el símbolo mayor o menor. Para hablar de los ángulos. Es un ángulo que va entre esto y esto. Acá. Finalmente cerramos todo con la letra C y quedamos bien. Se cerró todo. Son las herramientas, muchachos. Y se empieza a hablar con los comandos. De las barras del zoom. Con la letra Z, sí.
Mira, se contienen también los comandos. Se pueden visualizar también en el proyecto ingresando solamente la letra Z. El shortcut es la letra Z. Al dar Enter aparecen entonces las opciones en la barra de comandos. Barra de comandos. Barra de comandos. Listo. Tenemos barra de comandos y ahí está barra zoom. Zoom con la Z. Los cuales te van a estar eligiendo sus necesidades. Otra forma es dar la pestaña View, ver. ¿Qué vamos a ver? Visuales, bloques de texto. Después de hacer clic en la pestaña, dice, se va a estar extendiendo, el cual se localiza en la cinta de navegación. ¿Qué es una extensión? Extensión con la letra E, 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 E. Pulsa, Enter, y se empieza a visualizar el proyecto. Porque le estás dando la extensión, la orden de extensión con la letra E. Oye, qué bien. Sí. Así entonces tenemos la letra Z para el zoom, la letra E para una extensión, la letra V para hablar que algo es una ventana. Aquí entonces se insertan las coordenadas requeridas y empiezan a hablar en diálogos de coordenadas. Una coordenada arroba, una coordenada que no tiene arroba, no es relativa. Una coordenada con mayores y menores y positivos y negativos. Y lo que está dentro de la pantalla serán las visuales. Tú dialogas con tus comandos y ahí está las visuales. Qué bueno, con el zoom, qué bueno. Oye, pero qué bueno. Entonces empezamos con el diálogo con las teclas. Una tecla P para la preview, para la previa. Tecla T, no, tecla P de preview. Y entonces Enter. Se regresa a la vista anterior. Y se puede regresar hasta 8 vistas anteriores. Se sigue anterior, anterior, anterior. Porque a veces con las capas toca retroceder mucho. Tiempo real. Real time. Se elige entonces el directo del menú. La visor del directo view. Del directo del menú. Entonces, vamos al menú. Con esto, está hablando de una opción que tenemos con las entidades y se están alejando, se están acercando con el puntero. Necesito acercar el puntero, necesito alejar el puntero. Real time, real time, hacia arriba, hacia abajo, hacia cerca, hacia lejos. ¿Veis? Todo para hablar del real time. Real time en el manejo del cursor. Todo. Ahora, la letra T y la letra T es el todo. Gracias. Ahí voy. El todo se escribe T o A. Enter. ¿Y qué pasa? La letra A nos sirve de all. Va a visualizar todo el proyecto. Necesito visualizar todo el proyecto. ¿Qué hago con la letra A? Excepto cuando este es menor en los límites. AutoCAD indica el área. Puede ser el área de la letra A, pero no es el all del proyecto. Tenemos los Dynamics. Dynamics con la letra D de Dynamics. Enter. Con esta acción se van a visualizar los dibujos, se muestran entonces dibujos dinámicos. No, dinámicos no, son dibujos que se muestran en un recuadro X. En un recuadro X por una flecha y se va a cambiar el tamaño del recuadro. Se pone a elegir la ventana y se pone Enter. Ya, también vamos a hablar de dibujos con la letra D. También vamos a hablar de escalas cuando se escribe la letra S. Scale S. Entonces me gusta hablar con mis dibujos de teclas. Hago mi dibujito. Pongo una tecla S, que me habla de la escala. Aparecen opciones. Vamos con las opciones de las escalas, por favor. Letra X, que son unidades respecto a la vista actual.
Es que la escala juega con la vista actual. Entonces, si pones la letra S de scale, un valor seguido de XP, que representa las unidades a las vistas. Si tienes una vista, métele unidades. Después ingresa un valor para terminar el comando. Bueno, entonces estamos jugando con las teclas. Vámonos con la C de cerrar, que también puede ser centro. Haces Enter en el dibujo. Pide una coordenada, ya sea implícita o explícita. Una coordenada, por favor, será el centro de la visual. Coordenada 00, centro de la visual. Enseguida pide un valor, se extiende y es mayor y se empieza a alejar del centro. Si es menor, se empieza a acercar del centro. Muy bien, muchachos. Tenemos otra tecla, la tecla O, que obedece a que la O, que hace alusión al objeto. ¿Sí? Obedece al objeto, la letra O. Se empieza a hacer Enter con la letra tecla O y lo que se elige en toda la ventana. El objeto, entonces objeto. La ventana es objeto. Se hace clic sobre las ventanas, se hace hacer clic en la W, que es Window, tic, haces clic sobre la ventana, despichas O porque es un objeto. La bautizas con objeto. Listo. Ahora, vámonos a la operación de acercarnos o alejarnos. El in-out, que se puede ver como un zoom, como un view, un visor, dar clic en el zoom, acercarse indefinidamente, alejarse hacia un punto indefinido. Bueno, oye, sí, qué bueno. Con ustedes las herramientas hasta aquí. Porque después vienen, no son herramientas, sería llamado entidades en cuanto a las líneas. Por eso hasta aquí, muchas gracias. Las herramientas de AutoCAD en el manual básico.